Hola hermanas, qué bendición saludarlas a través de este medio y hoy tengo el privilegio de compartirles una palabra de vida, una palabra de bendición y es un tema que a mí me encanta, que a mí me apasiona mucho y es la adoración. Hoy vamos a aprender cómo podemos ser unas verdaderas adoradoras y quiero compartirles un concepto hebreo acerca de la adoración y esta palabra es proskuneo. Esta palabra proskuneo tiene significados y les quiero compartir tres. El primero es postrarse delante. El segundo es arrodillarse delante. Y este tercer concepto de proskuneo es besar a alguien en señal de profunda reverencia. Esta palabra es tan hermosa, este concepto es tan hermoso y nos hace entender de qué manera nuestro Dios quiere que nosotros lo adoremos. Y para eso vamos a leer un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, 23, en la Reina Valera, y dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y hoy el Padre está buscando verdaderas adoradoras. Y de acuerdo a este versículo vamos a ver que hay dos cualidades, hay dos características que necesitamos para que podamos adorar a nuestro Padre como Él lo merece. La primera es adorarlo en espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos renueva, estamos naciendo de nuevo. Y esto es a través del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que a nosotros nos lleva, es el que activa esa parte de adoración en nuestras vidas. Si nosotros no hemos sido salvas, entonces no podemos ser verdaderas adoradoras. Necesitamos tener esa decisión de ser salvas y así vivir de nuevo. Y es cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Dice su palabra en Romanos 12, versículo 1 y 2. Por eso, hermanas mías, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Esto lo vamos a lograr, vamos a conocer todo lo que Dios quiere para nosotros, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, lo vamos a lograr cuando nosotros estemos en ese acto de adoración a nuestro Dios, cuando nos olvidemos de las cosas materiales y únicamente nos enfoquemos en Dios, en adorar a Dios. Y es así cuando nosotros logramos que nuestra mente deje de pensar en las cosas materiales. Hace tiempo vi un ejemplo que me pareció muy bueno, me ayudó a entender y yo lo quiero compartir hoy con ustedes. Este objeto es una moneda, pero en este momento este objeto es un problema y este problema se llama enfermedad. Cuando yo me enfoco únicamente en este problema, y ya no le digo solo enfermedad, sino mi enfermedad, le empiezo a dar autoridad en mi vida y empieza a tomar un control en mi vida hasta que llega al nivel en el que yo ya no puedo ver más, sino únicamente ese problema llamado enfermedad. ¿Qué pasa cuando yo decido adorar a Dios en espíritu? Cuando yo hago ese acto de adoración y de reverencia a Dios y en lugar de pensar en este objeto que se llama, en este problema que se llama enfermedad, empiezo a glorificar su nombre y empiezo a declarar su palabra y digo que ciertamente Cristo se llevó en la cruz del Calvario todas mis enfermedades y todos mis dolores y por las llagas de Jesús yo fui sana. En ese momento este problema deja de tomar el control en mi vida. Porque cuando yo adoro a Dios, los ejércitos se mueven a mi favor. Y es cuando tú tomas esa decisión de postrarte y de decirle: Dios, ya no puedo más con esto, lo dejo en tus manos, toma el control y que tu palabra y que tu verdad sea cumplida. ¿Y sabes qué? Es cuando ocurre ese acto de milagro en tu vida.
Y es cuando este problema, estas situaciones materiales o como se llamen, dejan de tomar el control y únicamente nos enfocamos en Dios. Así que cuando tú decides enfocarte en Dios, es cuando tú estás adorando en espíritu. Y otra característica tan importante para que nosotros podamos adorar en espíritu es cuando nosotros tenemos un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón humillado y arrepentido. Esto es muy importante porque a veces, por ejemplo, ahora en este periodo de cuarentena, que dejamos de asistir 4 meses a la iglesia y que tú puedes sentirte, ay, no sé, alejada de Dios o ya no tener esa misma confianza de poder acercarte a Él, de poder postrarte, de poder orar o aún levantar tus manos. Si tú te sientes en esa postura, tienes que pedirle perdón a Dios, arrepentirte. El arrepentimiento es una clave básica para que tú tengas esa certeza de que no es una oración, de que no estás hablando de labios para afuera, sino ya es algo interno. Y dice su palabra en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 17, en lenguaje actual: para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Tienes que tener esa certeza de que cuando tú tengas ese corazón humillado y arrepentido, Dios no te va a despreciar. Al contrario, Dios va a tomar ese momento para renovarte, para darte lo que en ese momento tu alma y tu espíritu necesitan. Así que únicamente con ese corazón humillado, con ese corazón arrepentido, es que nosotros podemos estar practicando una adoración en espíritu, una adoración verdadera. Y este siguiente punto o cualidad que es muy importante para saber si mi adoración es verdadera, ya vimos que es cuando le adoramos en espíritu y qué tenemos que hacer para adorar en espíritu. Ahora vamos a ver que también necesitamos adorar en verdad. Y toda adoración es una respuesta a la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Esta es la verdad, su palabra. Su palabra es la verdad, su palabra es vida. Si nosotros no conocemos, no anhelamos conocer más de Dios, es porque de esa manera no podemos adorarle. Solo podemos adorar a un Dios al que conocemos, un Dios que nos ha revelado a través de su palabra todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Así que cuando nosotros únicamente los domingos de 10 a 10 y media, que es el momento de alabanza, si solamente asignamos esa media hora para poder postrarnos o para poder declarar con nuestros labios lo que Dios es y lo que Dios ha hecho, esa no es una verdadera adoración. Necesitamos buscar de su palabra, necesitamos anhelar conocer más de Dios. Cuando tú haces eso, es cuando tú estás adorando en verdad. La adoración es una expresión de alabanza desde lo más profundo de nuestros corazones. Escucha esto: a un Dios que es comprendido a través de su palabra. Así que si tú no conoces a Dios, no puedes tener una verdadera adoración. Cuando nosotros decidimos adorar a Dios, conocerlo, porque Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida, y nosotros nos acercamos a Él, tenemos que hacerlo con agradecimiento. A veces solo nos acercamos a pedirle y a decirle: Dios, quiero que te des cuenta de lo que estoy viviendo en este momento. Dios lo sabe, porque Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es el Dios que todo lo puede y nada es oculto para Él. Así que cuando tú decides acercarte a Dios y lo haces con agradecimiento, Dios se agrada de ese momento de gratitud, de reverencia, de reconocimiento a quién es Él. Y esos momentos de adoración, esos momentos de intimidad que nosotros podemos tener hacia Dios, es lo que marca un estilo de vida diferente. Ya les dije, no solamente es cuando vamos a la iglesia. Todos necesitamos tener un tiempo de devocional,
un tiempo en donde tú dediques como tal ese acto de reverencia, en donde tú te puedas postrar, en donde lo puedes hacer en tu recámara, en tu sala, en la madrugada, en la mañana, cuando todos están dormidos. Tú decide un momento en donde te puedas postrar, en donde puedas agradecer a Dios por todo lo que Él es. Y puedes poner un canto, claro que puedes poner un canto, le puedes alabar, puedes escudriñar su palabra. Eso es un acto de adoración. Eso es cuando tú estás haciendo las cosas en espíritu y en verdad, porque te estás basando en su palabra. No te estás basando en lo que dicen las noticias, en lo que las circunstancias por el momento están influyendo en ti. No, tú enfócate en Dios, enfócate en adorarlo en espíritu y en verdad. Y sabes, yo solo te puedo decir que nuestro ser necesita adorarlo. Nosotras como mujeres, como esposas, como hijas, como mamás, necesitamos adorar a Dios. Y yo solo te puedo decir que mi vida ha llegado a la conclusión de que yo vivo para adorarle. Es una realidad en mi vida. Y te voy a cantar una frase muy breve que dice así: vivo para adorarte. Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Y yo ruego a Dios que tú puedas decidir en este momento ser una buena adoradora, una verdadera adoradora, una mujer que marque la diferencia y una mujer que únicamente se deleite en levantar sus manos y en postrarse. Y así como aquella mujer con un perfume tan valioso y tan costoso y siendo pecadora decidió postrarse a los pies de Jesús y enjugar sus lágrimas en los pies de Jesús y limpiar sus pies con sus cabellos. ¿Sabes qué hacía? Besaba los pies de Jesús. Ese es un acto de adoración, ese es un acto de proscuneo, postrarse a los pies de Jesús y adorarlo. Decide adorar a Dios, decide hacerlo en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga grandemente.